en esta mañana. De verdad, amado Espíritu Santo, muévete en este lugar a través de la Escritura, a través de tu poder. Muévete y háblanos a cada uno de nosotros. Más allá de lo que yo voy a decir, que tú sabes mis limitaciones, sabes mi incapacidad, Señor. Pero yo te pido que mucho más allá de lo que yo pueda decir, tú puedas hablar a cada uno de los que estamos aquí. Y háblanos donde necesitamos escucharte. Danos la palabra precisa a cada uno de los que estamos acá. Por favor, Señor, muévete en esta mañana. Y danos, Señor, palabra tuya, Señor. A cada uno, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Quisiera que vayamos a Lucas, capítulo 15. La Miriam encuentra los versículos antes que yo. Que en realidad la Miriam me pasa la prédica, entonces yo... Miren, vamos a leer estos versículos que son parte de una parábola que es muy conocida, que es la parábola que se la denomina la del hijo pródigo. Un poco para recordarnos esta historia, nos dice que había un padre que tenía 2 hijos y el menor de ellos le pide al papá que le dé la herencia. Y el papá le entrega la herencia y este hijo toma la decisión de irse lejos con el dinero. Y allá donde se va, él vive de una mala forma, malgasta todo lo que tiene, vive perdidamente. Hasta que llega un punto en que se da cuenta que perdió todo lo que el padre le había dado y estaba en la calle. Y ahí comienza a buscar trabajo y el único trabajo que encuentra es cuidar de los cerdos. Y dice que mientras él cuidaba de los cerdos, él deseaba comer lo que los cerdos comían, de lo que ellos se alimentaban. Era tal su necesidad que los cerdos estaban mejor alimentados que él. Y en ese contexto es que vamos a leer el versículo 17 y los 2 siguientes. Dice, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Este hombre hasta el versículo 16 está totalmente cegado, está totalmente velado en cuanto a su entendimiento. Él cree que está haciendo bien, él cree que ahora que tiene libertad y es independiente puede hacer lo que quiere. Pero hasta el versículo 16 él no se da cuenta de la realidad, de lo que él estaba viviendo. Y el versículo 17 por eso empieza diciendo, volviendo en sí. Volviendo en sí es como que él despierta, abre los ojos, se da cuenta de cuál es su condición, se da cuenta de lo que él está viviendo. Es como que antes de esto él no se daba cuenta, aunque tal vez estaba sufriendo la situación, él no se daba cuenta de la situación en realidad. Pero en el versículo 17 él abre los ojos y se da cuenta que está mal. Y hay algunas cosas que él dice aquí. Primero dice, qué miserable mi condición. En la casa de mi padre
no, sus trabajadores se alimentan mucho mejor de lo que yo estoy alimentándome aquí. Por eso voy a volver a la casa de mi padre. Y cuando vuelva voy a volver y le voy a decir: papá, he pecado. Este volver en sí es un darse cuenta de que he pecado. He pecado contra mi padre, he pecado contra el cielo. Y además de eso, el último versículo que hemos leído, él dice: y le voy a decir a mi padre, no soy digno. No soy digno de ser puesto en la condición como de hijo, sino hazme como uno de tus trabajadores. Saben, este volver en sí hace que él abra los ojos y se dé cuenta de su condición. Antes de eso, él aunque la estaba pasando mal, tal vez no se daba cuenta de su condición. Tal vez le echaba la culpa a otras circunstancias, tal vez le echaba la culpa en ese momento, no sé, al jefe para el cual estaba trabajando, a la economía de la ciudad donde él se había ido. Pero a partir del versículo 17, él vuelve en sí, él abre los ojos, él tiene un entendimiento claro y se da cuenta: he pecado, no soy digno, he fallado. Voy a volver a los brazos de mi padre, voy a volver donde mi padre. Ahora, hace muchos años yo escuché a un predicador que dijo algo que se me grabó. Él dijo: hay algo que es peor que pecar. No, yo le dije: ¿qué puede ser peor que pecar? Y él dijo: peor que pecar es no tener conciencia de pecado. Peor que pecar es no darse cuenta que has pecado, que hemos pecado. Eso es peor que pecar. Este joven estaba haciendo las cosas mal, y hasta el versículo 16 él no tenía esa conciencia. Y en el versículo 17 de pronto él tiene esa conciencia de que él ha pecado contra su padre, ha pecado contra el cielo, de que no es digno. Toma una conciencia de que necesita volver a los brazos de su padre. Él tiene una convicción de pecado en ese momento. Y yo creo que, miren, esto es algo fundamental. La Biblia nos dice claramente algo: todos hemos pecado. No hay ninguno de nosotros que no haya pecado. Y Primera de Juan dice que si alguno de nosotros dice que no tiene pecado, no le hace mentiroso a Dios. ¿Saben? Todos hemos pecado, todos pecamos. Pero hay algo que es peor que eso: es no ser conscientes de nuestro pecado. Cuando no somos conscientes de nuestro pecado, estamos totalmente cegados y no hay esperanza. Pero cuando somos conscientes de nuestro pecado, sí hay esperanza. Sí hay esperanza, porque vamos a poder darnos cuenta de que hemos pecado, de que no estamos bien, de que no somos dignos y que necesitamos correr a los brazos de nuestro Padre desesperadamente. Amén. Ahora, yo no creo que esta sea una palabra simplemente para cuando antes de que yo era cristiano, sí, yo estaba así, cuando me convertí al Señor fui a los brazos de mi Padre. Yo creo que también esta es una palabra que día a día debemos experimentarla. Creo que el arrepentimiento tiene que ver con este volverse en sí, tiene que ver con este correr a los brazos del Padre, tiene que ver con este darme cuenta que he pecado, darme cuenta que no soy digno. El arrepentimiento tiene que ver con esto, y creo que nuestro estilo de vida tiene que ser un estilo de vida de arrepentimiento continuamente. Porque no es que yo pecaba hasta que me convertí y desde ahí ya no he pecado, a no ser que te hayas convertido hace 30 segundos. Pero todos nosotros, después de convertirnos, igual seguimos pecando. Y por lo tanto necesitamos continuamente abrir los ojos, volver en sí, darnos cuenta de nuestra condición y correr a los brazos del Padre. Amén. Sí. Yo creo que es algo muy importante, y con esto quiero poner un poco la base, ¿no?, de lo que quiero compartir en esta mañana. Y quiero pedirles por favor que me acompañen a 2
Corintios, tú sabes, Miriam, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer varios versículos, quiero leerlos. Y poniéndonos en contexto, esta carta es escrita por el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Y Pablo en estos capítulos está defendiendo su ministerio. ¿Por qué lo está defendiendo? Porque algunos decían, miren, este se llama apóstol, pero apóstoles habían solo 12. Este no es apóstol, ¿no? Y había gente que ponía en duda el ministerio del apóstol Pablo. Entonces él aquí de alguna manera está defendiendo su ministerio. Y miren cómo lo hace en este pasaje. Dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso, ¿no? O sea, suena medio raro, ¿no? O sea, mira, me voy a vanagloriar, pero no está bien, digamos, ¿no? Pero ni modo, lo voy a hacer, ¿no? Pasaré entonces, dice, a las visiones y revelaciones del Señor. O sea, en pocas palabras, voy a sacarles mi currículum, ¿no?, espiritual. Versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo, ahí para no ser tan vanaglorioso, ¿no? Él dice, conozco a alguien, pero está hablando de sí mismo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿no? El tercer cielo es lo que se conoce como el lugar donde está el trono de Dios. Y dice el versículo 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Ahora, quiero hacer solamente una pregunta. ¿Alguien de aquí ha sido arrebatado hasta el tercer cielo alguna vez? Por ahí alguien ha sido, no sé, pero, o sea, la mayoría estamos en desventaja con Pablo, ¿no ve? ¿Alguien ha ido al paraíso, ha sido arrebatado al paraíso? Y no que se ha ido a Hawái 15 días, no, al paraíso. Miren, o sea, Pablo podía enorgullecerse de estas cosas. O sea, realmente Dios lo escogió y le dio un privilegio. Y no fue al tercer cielo y se sentó ahí simplemente, no, conversó con Dios. Y Dios le reveló el evangelio de tal modo que en Gálatas dice, Pablo no necesitó que los otros apóstoles le enseñasen ni otra, no, Dios mismo le enseñó. Dios le dijo, mira, vas a pasar clases, toma apuntes, graba con tu celular. Y Dios le dijo, mira, así, esto es lo que Cristo ha hecho, mi hijo en la cruz del Calvario. Le expuso todo y es más, le dio a conocer palabras que no le eran dadas decírnoslas. ¿Qué le habrá dicho Dios? O sea, wow, yo creo que me pasa eso a mí y no sé, pues yo ya ni siquiera diría soy apóstol, no, ya soy patriarca, soy arcángel, no, o sea, uno dice tremendas revelaciones. Por eso Pablo dice, miren, no es provechoso, pero me voy a gloriar en estas cosas. Versículo 5, de tal hombre, de este hombre que en el espíritu no fue arrebatado, de tal hombre sí me gloriaré. Pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Y aquí, no sé, Pablo era medio bipolar, creo, ¿no? Porque dice, en este me voy a gloriar, pero en este otro no, digamos, ¿no? Entonces, pero miren, Pablo está hablando, me voy a gloriar en este hombre que Dios ha decidido usar por su misericordia. Pero no me voy a gloriar en el Pablo humano que ha necesitado de la gracia y necesita de la gracia de Cristo cada día para seguir caminando. No me voy a gloriar en mí, sino en lo que Dios ha hecho en mí, en pocas palabras. Y si me voy a gloriar en mí,
¿saben en qué me voy a gloriar? Dice Pablo, en mis debilidades. Una gran revelación. Pablo tenía debilidades. ¿Sabían eso? Él está diciendo que él se gloria en sus debilidades. Y quiero darte otra noticia muy importante. Todos nosotros, todos, tenemos debilidades. Te aseguro que hay áreas en que tú y también yo somos fuertes, pero hay otras donde somos débiles. Y el diablo generalmente no nos ataca en nuestras fortalezas, nos va a atacar en nuestras debilidades. Pero nosotros, por eso no podemos gloriarnos de nosotros mismos, porque somos débiles. Pero es interesante lo que Pablo dice, yo me voy a gloriar en mis debilidades. Ahora, esto quiero compararlo un poco con lo de la parábola del hijo pródigo. Pablo era alguien que, a pesar de ser el hombre que tenía tanta revelación de Dios, él sabía que tenía debilidades. Él sabía que no era digno. Él sabía que había pecado contra Dios, contra el cielo. Él sabía que necesitaba los brazos del Padre. Versículo 6. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, ¿no?, de todo esto que Dios le dio por gracia. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Versículo 7. Aquí va a entrar en un tema polémico. Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, ahí me quiero detener un instante. O sea, las revelaciones que él tenía eran realmente, ¿no?, extraordinarias. No era como nosotros que de pronto, ¿sabes qué? Estaba ahí y he sentido así como una sombra que ha pasado delante mío, ¿no? En caso, justo ha pasado un hermano, ¿no? Y sentí que Dios me ha dicho, hay sombras en la iglesia, ¿no? Y no puede ser de Dios, digamos. Pero ¿saben qué? Esta revelación de Pablo, y perdón, no quiero burlarme de lo que Dios pueda revelarnos, perdón si lo hago, pero lo que quiero enfatizar un poco es que la revelación que Pablo recibió era extraordinariamente grande, ¿no? Y dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Esta es la famosa doctrina Reina Valera del aguijón en la carne. Me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Miren, primero, no voy a decirles cuál es la espina en la carne, porque no sé. Y yo creo que si alguien nos dice que es una interpretación, porque Pablo no la dice claramente. Pero sí, yo quiero decirles que creo que Pablo, su debilidad, o una de sus debilidades, era el orgullo. Yo creo que una de las debilidades de Pablo era el orgullo. Y miren, con tanta revelación que Dios le dio, con tantas cosas, obviamente que el orgullo era el lugar donde él podía ser vulnerable. Entonces, dice que por esta debilidad, Dios puso en él una espina en su carne para que no se enalteciera. Miren, yo voy a poner esta figura, no es que era así. Pero cuando uno anda así medio orgulloso, hecho al men, ¿no? Como decimos, uno saca pecho, ¿no? Y camina así. Y yo creo que Pablo estaba caminando tranquilo y de pronto se acordaba todo lo que Dios le había dado y él quería sacar pecho, pero Dios había puesto aquí una aguja. Y cada vez que él se hinchaba, ahí él volvía a meter su pecho nomás y a caminar así, ¿no? Era algo que Dios le puso
para que Él no se enalteciera. Porque era fácil que Él lo hiciera por todas las revelaciones que Dios le había dado. Pero miren, creo que el propósito de Dios aquí con esto, más allá de lo que fuese, era: no quiero que te enaltezcas. Tu debilidad tiene que ver con el orgullo. Quiero cuidarte en esa área. Ahora, acuérdense, no solo Pablo tiene debilidades, sino tú y yo también las tenemos. Y Dios quiere cuidarnos, porque sabe que son las áreas donde somos vulnerables. Sigamos leyendo. Versículo 8. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Oró 3 veces. Versículo 9. Y Él me ha dicho, Dios le respondió: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Miren, ora y le dice: Señor, por favor, quítame esto porque duele. Esta espina me duele. Y el Señor le dijo: ¿sabes? Mi gracia es suficiente. Lo que he hecho por ti en la cruz del Calvario es suficiente. Mi poder, Pablo, se perfecciona en las debilidades. Wow. Pablo dice: por eso gustosamente, ¿no? Yo voy a gloriarme más bien en mis debilidades. O sea que, miren, generalmente uno se gloria en las cosas que es bueno, no en las que es malo. Pero Pablo dice: me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuanto más débil soy, Dios se hace más fuerte en mí. Dios se fortalece en mí. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué interesante. Cuando soy débil, ¿qué pasa? Soy fuerte. Quiero engancharlo con la parábola del hijo pródigo. Mientras estoy velado y me creo fuerte, soy débil. Pero cuando vuelvo en sí y me doy cuenta: he pecado, no soy digno, necesito volver a los brazos del Padre, ahí soy fuerte. Amén. Cuando yo me doy cuenta de mi condición de ser humano, me doy cuenta de mi debilidad, y ese darme cuenta de mi debilidad me hace correr a los brazos del Padre, ahí es cuando yo soy fuerte. Amén. ¿Me estoy dejando comprender? Ahora, quiero enfatizar un poco en esto. Todos tenemos áreas de debilidad. Y necesitamos ser conscientes de estas áreas. Porque saben que a veces los demás son conscientes de nuestras áreas débiles y nosotros no. Por ahí tu área débil es que tienes un mal carácter. Y todos los demás dicen: uy, es terrible. Y quisiera decirle, pero no hay forma de decirle, porque más bien yo voy a salir reprendido. Sí. ¿O no? Y uno más bien utiliza esa área donde uno debería volverse al Señor. A veces la utiliza con orgullo. Dice: es que si no fuera por este carácter, nada marcharía aquí, ¿no? Y los demás dicen: o sea, no marchamos por tu carácter, marchamos por temor, marchamos porque no queremos seguir siendo heridos, marchamos porque nos insultas, ¿no? Entonces, a veces nosotros no somos conscientes de nuestra debilidad y los demás sí.
Y lo primero que necesitamos es volver en sí y darnos cuenta. Por eso les digo, todos nosotros tenemos áreas de debilidad y de alguna manera deberíamos decirle: Señor, ¿cuáles son mis áreas donde yo soy débil? Y yo te digo algo, esas áreas de debilidad son generalmente las áreas donde donde el diablo te hace caer. Uno dice: no, yo ya he vencido ese problema con el alcohol. Es más, mis amigos están haciendo una farra, yo voy a ir ahí, me voy a sentar, me voy a tomar un traguito para que no piensen que soy religioso y les voy a predicar. Van a ver, no va a pasar de uno. Y es verdad, no pasa de un trago porque el segundo ya ni se acuerda. ¿Por qué? Si tú eres débil en esa área, tú no tienes que exponerte. Tú tienes que correr a los brazos del papá. Pero mientras tú piensas: no, yo puedo con esto, no vas a poder. Pero cuando tú dices: Señor, no puedo, no soy digno, no soy capaz de vencer esto. Señor, he pecado en esto. Y no una vez, sino varias veces. Necesito de ti. Ahí es cuando Dios se hace fuerte en nuestras vidas. Amén. Ahí es cuando Dios se fortalece. Y es lo que tenemos que pedirle a Dios. Dios, ábrenos los ojos y déjanos ver nuestra condición, déjanos ver las áreas en las cuales somos débiles, vulnerables y donde necesitamos correr a tus pies. Por ejemplo, otra área de debilidad muy fuerte es la parte sexual. Muchos somos vulnerables al sexo opuesto y en este tiempo algunos al mismo sexo. Sí, es una debilidad. Y a veces uno dice: no, yo voy a poder. Por ejemplo, Pablo, ¿qué dice respecto a la fornicación? ¿Saben qué dice? No dice: resistan firmes. Enciendan su computadora, pongan una página de pornografía y digan: no me va a afectar, soy fuerte. No dice eso. Pablo dice: huyan. ¿Huyan dónde? Huyan hacia los brazos del Padre, vayan corriendo. Y díganle: papá, no puedo, no soy digno, soy débil en esto, he pecado en esto, necesito de ti. ¿Me estoy dejando entender? Tal vez alguien dirá: yo no soy como todos esos carnales que el Mauricio ha dicho, ¿no? Esos del alcoholismo, esos de, no sé, pues del sexo. Tal vez tu debilidad es el chisme. Y lo espiritualizas. Yo no chismeo, en realidad yo cuento para que oremos aquí en el grupo. Y mira, yo te cuento algo no como chisme, sino es para que ores. ¿No? Y si se ríen es porque alguna vez o les han dicho eso o ustedes han dicho, o no. Y esa también es una debilidad. No sé, de otros tal vez nuestra debilidad es el amor al dinero. De otros puede ser algún vicio, las drogas. De otros, como Pablo, puede ser el orgullo. Pero saben que todos necesitamos ser conscientes, porque la victoria del enemigo en primer lugar está cuando tú no te das cuenta de cuál es tu debilidad. ¿Cómo vas a luchar contra aquello que no sabes que tienes que luchar y cuidarte?
Por eso lo más importante es volver en sí. Necesitamos cada día, Señor, muéstrame mi condición. Muéstrame quién soy. Muéstrame las áreas de mi debilidad. Y lo segundo es que eso nos lleve a tener una actitud de: papá, necesito de ti. No puedo confiar en mí mismo. Necesito correr a tus brazos y ahí refugiarme. Porque ahí es donde el enemigo no me puede tocar. Dice que estamos en la palma de la mano de Dios y de ahí el enemigo no nos puede arrebatar. De ahí. Pero cuando yo, en vez de correr a los brazos del papá, corro a los brazos de mi debilidad, ¿me estoy dejando comprender? Sí. Y saben que creo que es muy importante si queremos que Dios siga obrando en nosotros. A veces los cristianos evangélicos hemos puesto un estándar, ¿no? Nosotros no fumamos, no tomamos, no bailamos apretado y no pateamos al perro. Ya, está bien. De pronto vemos a un hermano fumar y no había sido cristiano. Hay muchas peores cosas que fumar. Y si alguien fuma, no diga amén, quería escuchar eso. No, no lo justifiques. Pero les aseguro que hay muchas cosas en mi vida y en las vidas de muchos de nosotros que son peores que tragarse humo. Y necesitamos por eso pedirle a Dios que Dios nos abra los ojos, nos haga volver en sí y podamos correr a sus brazos y experimentar transformación y victoria a través de Él. Amén. Vayamos al mismo libro de Corintios, al capítulo 3, por favor. Y simplemente no tiene que ver con la prédica, sino con los horarios. Desde que hemos cambiado los horarios, hemos tratado de estar acabando a la 1, pero generalmente hemos acabado más de la 1. Mil disculpas por eso. Ya nos vamos a ajustar porque no es que queremos empezar a las 11 y que acabe media hora después. Queremos acabar a las 11 y que termine a la 1, porque sabemos que todos tenemos que ir con la familia, tenemos que almuerzo, pero en ese sentido queremos respetar los horarios, pero también pedirles lleguen a las 11, ¿sí? Para que podamos ordenarnos todos. Ahora, volviendo a esto, miren, el versículo 18, vamos a leer solo este versículo. Dice lo siguiente, dice, pero nosotros, ¿quiénes seremos nosotros? ¿Saben qué? Todos, ¿no? Es medio rara la frase, pero un poco Pablo lo que está queriendo decir. ¿Saben qué? Cuando hablo de nosotros, no somos los apóstoles, no, todos, ¿no? Y quiero decirte una noticia, tú eres parte de todos. ¿Ya? Esto es para ti y para mí y para el que está a tu lado, para el que está detrás y delante tuyo. Ahora, todos nosotros, dice, con el rostro descubierto. Primero, el contexto estaba hablando de que los judíos hasta el día de hoy, dice, tienen un velo que no les deja ver a Cristo. Y saben que muchos de nosotros tenemos un velo que no nos deja ver nuestra condición, no nos deja ver nuestras debilidades, no nos deja ver nuestro pecado. Y Pablo está diciendo, todos con el rostro descubierto, ¿no? O sea, no nos acerquemos con cosas cubiertas, con cosas tapadas. No, acerquémonos delante de Dios. ¿Saben cómo? Totalmente expuestos. A Dios no lo podemos engañar. No es que Dios se impresiona con nuestra oración. De pronto te acercas, te pones de rodillas, Dios dice, wow. En este tiempo no muchos se ponen de rodillas. Te pones de rodillas y dices, amado Padre Celestial,
y eterno soberano del cielo. Y Dios dice, wow, no, ya, este sí que es espiritual. No. No nos acerquemos con religiosidad. Dios nos conoce más de lo que tú y yo nos conocemos. Acerquémonos con franqueza. Esa franqueza de decirle, Señor, tú sabes con lo que estoy luchando, sabes en lo que he caído. Vengo porque necesito de ti. No soy mejor que los demás. Vengamos a cara descubierta. Amén. Y vengamos, dice, contemplando como un espejo la gloria del Señor. O sea, Pablo nos dice, ¿saben qué hay que venir? ¿Y saben qué hacer? Hay que contemplarlo al Señor. Miren, yo creo que hay diferentes tipos de oración. Hay una oración de intercesión donde tú te acercas y pides, Señor, y te pido por este problema que hay, y te pido, Señor, por la conversión de estos mis amigos, y estás intercediendo, y te pido por Bolivia. Muy bien. Hay otro tipo de oraciones donde pides por tus necesidades, posiblemente pones tu familia, otro tipo que es guerra espiritual, otro tipo de oración. Pero aquí está hablando de un tipo de oración que es contemplativa, que es no acercarte a pedirle algo al Señor, sino es a contemplarlo. Ustedes saben que yo tengo un bebito nuevo, ¿no? Y una de las cosas que más hago con él estos días es contemplarlo, porque no puedo conversar con él. He tratado y no me responde, no me entiende, ¿no? Pero sí uno puede quedarse horas ahí y, wow, dice, mira, ha salido igual que yo, cachetón, ¿no? Oye, mira, Dios quiere que nos acerquemos a Él y lo contemplemos. Lo miremos a Él. ¿Por qué? Porque dice que cuando lo contemplamos como un espejo, ¿no? Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. ¿Sabes qué me da victoria sobre mi debilidad? No es que yo ejerza fuerza de voluntad y dominio propio. Es que yo a cara descubierta vaya delante de Dios a contemplarlo, a tener intimidad con Él. Y deje que el hecho de mirarlo me haga cada día más como Él. Lo único que puede transformarnos, hacernos fuertes en nuestra debilidad, es correr a los brazos del Padre y estar ahí delante de Él. Te aseguro algo, tú y yo necesitamos dominio propio para vencer sobre nuestras debilidades, ¿o no? La mayoría tenemos demonio propio, pero necesitamos dominio propio. ¿Y saben qué? El dominio propio no tiene que ver contigo, aunque se llame dominio propio. Gálatas 5 nos dice que el fruto del Espíritu tiene 9 rasgos y uno de los rasgos es el dominio propio. ¿Saben cómo tenemos dominio propio? Estando frente al Señor, estando frente al Espíritu. El fruto de Él es dominio propio. El fruto de estar frente a Dios es que vamos a poder tener dominio propio. Entonces, ¿saben? Necesitamos correr a los brazos del Papá para que Él transforme nuestras vidas. Y yo, miren, ya tengo que terminar, quiero animarte con esto. Primero, todos necesitamos ir a los brazos del Padre porque todos tenemos debilidades. Tal vez unos tenemos más escandalosas que otros, pero todos necesitamos del Papá. El hecho de no tener intimidad con Dios
es una muestra de que no estamos viendo claramente nuestra necesidad. Porque la intimidad con Dios es una necesidad que tenemos. Porque es el único lugar donde podemos hacernos fuertes en nuestra debilidad. Amén. Voy a decirlo en unos cuantos puntos. Primero, pidámosle al Señor el poder volver en sí. Te aseguro algo. Somos peores de lo que creemos. Perdón, tal vez no debería decir eso desde un púlpito, pero creo que somos peores de lo que creemos. Por eso necesitamos decirle al Señor, ábreme los ojos, hazme dar cuenta de aquellas cosas donde necesito ser cambiado. Señor, ayúdame a no justificarlas, ayúdame a no tratarlas como si fueran una virtud más bien. Ayúdame a verlas tal cual son. Segundo, la solución es correr a los brazos de papá. Es ir al lugar de intimidad y decirle, Señor, no soy digno, ¿sabes qué pecado? Necesito de ti. Necesito de ti. Y lo tercero tiene que ver con lo segundo. No corras hacia tu debilidad. Corre hacia Dios. No te creas fuerte. Vuelvo a poner el ejemplo del trago. No digas, no, ya 6 meses que no tomo. Voy a ir a esta reunión con mis amigos y les voy a demostrar que no soy religioso. No lo hagas. Si es tu debilidad, no lo hagas. Huye de ese lugar y corre a los brazos del Padre. Cerremos todas las puertas que puedan ser siquiera una posibilidad pequeña de que seamos tentados. Tal vez alguno, volviendo del trago, alguno pueda decir, mira, yo no tengo problema, puedo tomarme mi copa de vino comiendo una carnecita rica, pero tal vez otro diga, no, esto es lo que me ha hecho caer y me ha llevado a la ruina, no puedo darme el lujo de siquiera probar una gota. Huyamos de eso. Huyamos de eso y corramos a los brazos de papá. Y ahí vamos a experimentar lo que Pablo dice. Somos fuertes en nuestra debilidad cuando corremos a los brazos de papá. Y ahí nos podemos gloriar de nuestra debilidad porque ¿saben qué? Gracias a darnos cuenta que somos débiles, nos damos cuenta que necesitamos de Dios, necesitamos de Él y corremos a sus brazos. Pongámonos de pie, por favor.